No necesitamos permiso para volar libres. ¿Escuchas? El pájaro observador. Saludos observadoras y observadores. Retomamos los vuelos desde este nido oculto que ya sabéis que se encuentra en lo alto de un árbol en algún salvaje bosque de Cantabria. En esta ocasión, con el pájaro observador en la copa de este árbol, a los mandos de la mesa de mezclas, tomamos los micros para hablar, por un lado, sobre los impactos ambientales que implica el proceso de producción y uso del hormigón, un material que se ha convertido en uno de los pilares claves en nuestras sociedades y modos de vida. Por otro lado, para iniciarnos un poco en una de las alternativas más sostenibles que podemos utilizar ante este tipo de materiales, vamos a hablar de la bioconstrucción. Por todo ello, hemos titulado este programa Impactos ambientales del hormigón y la alternativa de la bioconstrucción. Para hablar sobre el hormigón contactaremos con Sara, de Ecologistas en Acción, quien es una de las autoras del informe Hablemos de Hormigón, del año 2025. Con ella abordaremos diversas cuestiones acerca de las materias primas que componen el hormigón, cuánto y cómo se produce en el mundo, qué impactos ambientales implica su proceso de producción y de uso, qué alternativas existen a este abuso en cuanto a su utilización, y también abriremos el debate que se amplía a una gran parte de procesos de producción industrial en general, y es el hecho de que si reducimos el uso de hormigón, y esto implica la reducción de plantilla de las personas que trabajan actualmente en este sector, ¿qué alternativas existen a nivel laboral para dichas personas? Por otro lado, haremos una primera toma de contacto con el mundo de la bioconstrucción de la mano de Ander, del espacio ecoeducativo Agotxenea, situado en Navarra. Con él nos introduciremos en cuestiones sobre qué es la bioconstrucción, hablaremos de algunos ejemplos de los materiales que se utilizan, las ventajas e inconvenientes que puede tener este campo a la hora de plantearnos su uso para construir infraestructuras, y también le preguntaremos por dónde empezar a introducirnos en este mundo si no tenemos experiencias previas. Finalmente cerraremos el vuelo con unas breves píldoras informativas en las que os leeremos varios comunicados y notas de prensa. Por un lado, una de la librería La Libre bajo el título Salvar la Libre, una librería autogestionada frente a la presión inmobiliaria. Seguidamente os leeremos una nota de prensa enviada desde los colectivos vecinales en defensa del territorio tras la paralización de las obras del polígono eólico El Escudo, nota de prensa del pasado 26 de marzo. Finalmente os leeremos también un comunicado desde Radio Almaina, Radio Libre en Granada, que además remite estos vuelos, y en este comunicado nos compartían muy buenas noticias en su lucha para conseguir la licencia de emisión dentro de su campaña Radio Almaina no se calla. Antes de entrar en materia, mandamos un saludo rebelde y un abrazo a las y los observadores y observadoras que nos seguís a través de las radio libres que remite nuestros vuelos, Radio Argallo en Cantabria, Radio Cuca en Oviedo, Irola y Ratia en Bilbao, Radio Topo en Zaragoza, Radio Espiritrompa en el Alto Aragón, Radio Bronca en Barcelona, Radio Mistelera en la Marina Alta, Alicante, Radio Almaina en Granada y Radio La Zarzamora en Chile. Y como siempre extendemos también el saludo y el abrazo a quienes seguís nuestros vuelos en cualquier momento a través de podcast.org, ya sabéis, podcast escrito con K, o desde nuestros portales en iVoox y YouTube. Y llegado a este punto vamos con el habitual chute de flow, en este caso con la versión de la canción Clandestino a cargo de Sombra Alor. Tras ello conectaremos nuestro sofisticado sistema de vasos e hilos desde el nido, primero con Sara de Ecologistas en Acción y posteriormente con Ander del espacio ecoeducativo Agotxenea en Navarra. Así que nada, hecha esta pequeña introducción, observadoras y observadores, agarraros fuerte que comenzamos el vuelo. Para la ciudad
condena. Correr a mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebra ley. Pa' una ciudad del norte yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Soy una raya en el mar, fantasma en la ciudad. Mi vida va prohibida, dice la autoridad. Sola voy con mis penas, sola va mi condena. Correr a mi destino para burlar la ley. Perdido en el corazón de la grande Babilón. Me dicen el clandestino, yo soy el quebrale. Africano clandestino, nigeriano clandestino, boliviano clandestino, marihuana ilegal. Pues nos acompaña en el nido hoy Sara, de Ecologistas en Acción. ¿Qué tal, Sara? Hola, ¿qué tal? Muy bien. Bienvenida al nido. Y bueno, un poco al hilo del informe que habéis escrito del año 2025, hablemos de hormigón. Queríamos haceros algunas preguntas sobre este recurso que usamos tanto en nuestras sociedades y del que estos efectos ambientales que puede tener en general creemos que son bastante desconocidos. Entonces, un poco por empezar por el inicio, ¿nos podrías hablar un poco qué es el hormigón, desde cuándo lo utilizamos y bueno, si hay distintos tipos de hormigón que utilicemos en nuestras sociedades? Sí, bueno, pues el hormigón es un material súper utilizado, que técnicamente es un material compuesto que está formado por cemento y árido sobre todo, y hay alguna cosilla más, y que lo vemos todo el tiempo, ¿no? Se usa en construcción, infraestructuras, pavimento. ¿Desde cuándo? Pues milenios, ¿no? Ya se usaba en la época de Grecia y Roma. Y bueno, no sé decir si hay una fecha exacta desde cuándo la humanidad empezó a emplearlo, pero sí, bueno, yo creo que hasta en Egipto había como una especie de hormigón también entonces. Y bueno, tipos sí, hay diferentes tipos, pues dependiendo del uso que se le vaya a dar. Pues existe el hormigón en masa, o por ejemplo, que se usa en las cimentaciones, pretensado, que se usa en puentes, y yo creo que el más conocido que todo el mundo conoce, ¿no? Que es el hormigón armado, que lleva pues esas varas de hierro, de acero dentro. Solemos utilizar muchas veces el concepto de hormigón y de cemento de la misma manera, pero realmente no son lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? No, pues es verdad que se usa como sinónimos, pero no son sinónimos, eso lo ponemos también con el informe, que muchas veces estamos hablando de cemento cuando queremos hablar de hormigón. En realidad es que el cemento es el componente fundamental del hormigón, pero solo forma como un 10, un 15% de la composición. El cemento, que es lo que nos vamos a encontrar en sacos y demás, ¿no? Cuando vamos a comprar. Es un polvo, normalmente es en formato de polvo, y se fabrica a partir de carbonato cálcico y arcillas. Y como digo, es el componente principal que actúa como aglomerante y se endurece con el agua. Y después, para formar el hormigón, pues tenemos como esta pasta de agua y cemento, y luego añadiríamos lo que son todos los áridos, que son pues piedras, grava, que son como un 75% de la cantidad, y aditivos dependiendo, bueno, y luego ya, como hemos dicho antes, ¿no? Que hay diferentes tipos de hormigón, pues distintos tratamientos o distintos aditivos. Y luego, en cuanto a las cantidades y los lugares en el mundo en los que se produce hormigón, ¿de cuánto hormigón podemos estar hablando que a nivel general usamos las sociedades del mundo? ¿Y está como localizado en algunas zonas del mundo esta producción o es un poco una producción generalizada en todo el mundo? A ver, bueno, pues dado que en todas partes del mundo, bueno, digo en todas, ahora salvo zonas muy concretas, se usa hormigón, ¿no? Para producir pues toda la infraestructura. Es, de hecho, después del agua, el hormigón es el segundo material más utilizado del mundo, o sea, las cantidades son muy grandes. No sé un número ahora exacto, no tengo cifras como actualizadas, pero millones de toneladas al año, muchísimo. Y sí, en todas partes. Y claro, en el Estado español, pues también. No hay más que mirar, ni salir a la calle, todo está carreteras, calles, edificios, puentes, ¿no?
en todas partes. O sea, estos componentes que conforman el cemento, que luego también sirve para dar lugar al hormigón, entendemos que se encuentran a nivel geológico de manera muy extendida. Por ejemplo, en Cantabria tenemos una industria cementera, Cementos Alfa, que produce cemento en esta zona. ¿Supone eso que la extracción también de estos materiales reside en Cantabria, o puede ser que esto lo importen desde lugares muy lejanos y que luego aquí se lleva a cabo Hmm. el proceso un poco de elaboración, empaquetado, distribución? Claro, la composición del cemento, o sea, el cemento se produce a partir de carbonato cálcico, o lo que es piedra caliza, y arcilla. Son elementos muy comunes Mm. que luego pues se calcinan como a cerca de 1500 grados y ahí ya se fabrica. Entonces, al ser un elemento común y además muy pesado, lo habitual es que se produzca de forma local, ¿no? Ya. En la zona donde se vaya a construir. Porque transportarlo también es más costoso, ¿no? Pero al final casi es como estamos pues transportando piedras, como quien dice. Mm. Entonces, los lugares que tienen mucha construcción, por ejemplo en el Levante, allí existen muchas cementeras, o también cerca de carreteras, por la zona de La Robla en León, se construyó una cementera pues para poder construir la autovía, la A6. O sea que en mayor o menor medida hay cementeras como por todas partes. ¿Y no hay algo así como empresas internacionales que dominen este mercado, aunque tengan filiales en las zonas donde se produzcan de manera local? ¿Esto está más descentralizado o hay algunas que destaquen a nivel mundial? Sí, a ver, o sea, las principales cementeras, o sea, al final son multinacionales, ¿no? Que tienen presencia en muchos sitios. Veremos que, aunque luego tengan a lo mejor otros nombres, pero sobre todo Cemex y Holcim, que además Holcim fue una fusión entre Lafargue, que era francesa, y demás, estas pues tienen cementeras en muchos sitios del mundo. O sea, y como varias, sí. Vale. Y bueno, pasando un poco al tema de los impactos ambientales que genera el hormigón, ¿nos podrías hacer un resumen de cuáles son estos principales impactos? Sí, el más visible y el que ahora más pues va a llamar la atención, ¿no? Porque vivimos en un momento donde la crisis climática ocupa mucho espacio también, que es normal, es la producción de emisiones de CO2, porque además en el caso de la fabricación del cemento, del cemento o el hormigón al final, las emisiones que se emiten no se pueden cambiar fácilmente, ¿no? Porque son emisiones que se producen de la propia reacción química del propio carbonato cálcico, entonces salen de ahí. Yo creo que son como un 8% de emisiones a nivel mundial de CO2 de toda la fabricación de hormigón, pero tiene más impactos, ¿no? El consumo de agua es muy importante también. A priori no es un gran problema, pero sí que lo puede ser en zonas donde exista escasez de agua, y luego tiene pues impactos asociados dentro de todo el ciclo de vida del producto, desde la extracción, ¿no? Porque hemos dicho que bueno, pues al final son extractivas, y las extractivas pues tienen impactos grandes en la vegetación y en la biodiversidad, este CO2 que produce, y otras emisiones también, emisiones que pueden afectan a la calidad del aire, pero además tiene impactos ambientales también relacionados con el cambio climático debido al uso, porque el exceso de uso que se ha producido, ¿no? Y que tenemos sobre todo en las zonas más urbanas, hace que se recalienten las ciudades, y eso aumenta también la temperatura y crea así como ese efecto horno, y, y es pues una consecuencia también muy importante a tener en cuenta. Luego en ambientes urbanos también lo que venimos viendo, pues problemas como lo que sucedió con la Dana en Valencia, ¿no? El tema de la falta de infiltración, ¿no? De espacios que normalmente debería reducirse la cantidad de agua que en una situación de lluvias torrenciales pues pueda subir el nivel de los ríos, o sea que al final lo que es la escorrentía, la infiltración, se ve totalmente alterada, ¿no? En zonas así Claro, más a ver, urbanizadas. el hormigón existe, o sea, lo utilizamos y nos ha mejorado muchos aspectos en nuestra vida diaria.
no estar a la intemperie, ¿no? Entonces empieza a usar, pero ese abuso, efectivamente, lo que dices, pues hace que se pierda la capacidad de filtración del agua y pasan cosas como, pues además con los efectos del cambio climático que son cada vez más fuertes, más devastadores, pues lo que pasó en Valencia es un claro ejemplo de consecuencia de exceso de uso de hormigón, sí. Un poco en este punto nos podríamos preguntar, seguramente mucha gente se lo esté preguntando, que nos puedan estar escuchando, ¿qué alternativas existen a este uso? Entendemos que desde luego hay que intentar un poco reducir el uso a nivel de construcción, pero cuando tenemos que edificar, que usar material como podría ser el hormigón, ¿qué alternativas podemos tener disponibles? Un poco pensando también en este campo de la bioconstrucción. No sé si nos puedes hablar de este tema un poco. Sí, bueno, a ver, las consecuencias o los impactos, ¿no? Se pueden mejorar pues con el propio proceso y demás, pero desde luego reducir el uso es reducir impactos de manera muy directa. Y claro, es difícil encontrar alternativas porque es un material pues muy fácil, muy tan utilizado que lo manejamos muy bien y se utiliza pues en todas las infraestructuras. Hay infraestructuras que no van a tener, o por lo menos por ahora no tienen una alternativa como sería todo el saneamiento, que es fundamental, pero en otras construcciones efectivamente como viviendas y demás, pues hay otros materiales que se pueden utilizar como los que se utilizan en bioconstrucción. Esto tampoco lo tengo súper controlado, pero entiendo que se puede sustituir, por lo que tengo entendido, menos la cimentación, que esa sí que es más difícil, pues en bioconstrucción hay muchas alternativas. Pero también la alternativa es construir menos, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, esto con la crisis de vivienda que estamos teniendo y que se oye todo el tiempo que hay que construir más porque hay escasez y sobre todo yo pienso que porque hay también intereses en volver a todo ese boom de la construcción que hubo hace unos años. Y bueno, realmente puede que sí que haga falta construir en algunos casos, pero la solución de la crisis de la vivienda está en otro sitio, me parece. Entonces, bueno, y otras de las soluciones también alternativas que ya se están haciendo pues en algunos lugares o han empezado es la despavimentación, que, que no es que se cambie. En la propia construcción es cosa que ya está construida, ¿no? Pero en las ciudades despavimentar nos hará mucho bien para, pues eso, sobre todo esa temperatura de la que hablábamos y demás. De hecho, ciudades como París tienen ya plan de despavimentación y recuperación de calles. Ojo, que no estamos hablando de volver a las calzadas que había en la Edad Media tampoco, pero sí de quitar ese exceso que no es tan imprescindible, ¿no? Entonces, bueno, ahí podemos encontrar alguna solución. Este tema de la despavimentación, así por un poco visualizar algún ejemplo, ¿qué podría ser? O sea, retirar, por ejemplo, en zonas peatonales el hormigón o cemento que no se utilice, o también calzadas donde pasen vehículos, o recuperar zonas verdes igual en algunos lugares que igual se ha tendido siempre a pues cementar todo alrededor de un árbol, ¿no? Por ejemplo, y luego las raíces incluso acaban saliendo por encima de la propia Sí, acera. claro, justamente, pues es sobre todo más zona peatonalizar. Bueno, también yo creo que va unido a procesos de reverdecer los espacios, que Sí. es muy importante, y yo creo que la tendencia, o al menos debería ser, a peatonalizar los núcleos, sobre todo urbanos, ¿no? Que yo creo que es donde más impacto puede tener. Y yo veo más difícil, más complicado pues el tránsito de vehículos, es más complejo, son los vehículos pesados al final. Pero bueno, sí, sobre todo, hay movimientos ya que surgen pues precisamente en Portland, en Estados Unidos, también la propia gente empezó a sacar el asfalto de sus calles ante estas olas de calor en verano, que a lo mejor, no sé si en Cantabria a lo mejor no la sufrís tantísimo, pero bueno, en todas partes, ¿no? Los veranos cada vez son más duros y ya hay, pues ya digo, París tiene un plan para esto y alguna ciudad más, así europea, yo creo que también estaba ya en esta línea. Y luego otro tema, si reducimos el cemento o el hormigón que utilizamos, esto puede dar pie a que en ciertas zonas las plantas, las industrias cementeras o cierren o reduzcan su actividad. Y esto, pensando un poco en las alrededor de 9.000 personas que trabajan en el Estado español en industrias cementeras, esto
podría implicar reducción de plantilla, incluso si alguna planta cerrase, pues una gran cantidad de despidos. Entonces esto enlaza un poco con un debate que es más amplio, que es cómo caminar hacia la sostenibilidad real y al mismo tiempo pues ofreciendo alternativas laborales a las personas que actualmente han venido trabajando en industrias como puede ser la cementera, pero que suponen promover una actividad que genera impactos ambientales cuanto más mayor sea, pues de manera más remarcada. Entonces, ¿cómo podemos lidiar con este debate partiendo de estas industrias cementeras, pero un poco ampliándolo en general, ¿no? La sostenibilidad en relación también a, pues eso, a todas las industrias que puedan tener, pues eso, impactos ambientales? Sí, bueno, es una pregunta muy importante que no tiene una respuesta así muy sencilla, pero bueno, por un lado, como en todas las industrias, pues tiene muchos puestos de trabajo, como decías, pues unas 9.000 personas directamente, más luego puestos también indirectos, ¿no? Y eso es imprescindible tenerlo en cuenta. Yo no creo que el cemento se deje de producir, de hecho, vamos, no se va a dejar, seguirá siendo importante seguir fabricando cemento y hormigón, pero como decimos, pues hay que reducir y qué alternativas hay. Una, pues la que comentábamos antes, que puede ser la propia despavimentación. Yo creo que ahí puede haber muchos puestos de trabajo también y poner el foco más en reparación de construcción, rehabilitación de edificios. Entonces yo creo que se pueden como transformar puestos de trabajo. Y de hecho la industria, bueno, se tiene que transformar a mejor, sin duda, y hacer pues una industria que realmente sea más justa ecosocialmente, que ofrezca empleos de calidad y que apueste por lo ecológico. Y ahí sí que creo que el debate, o bueno, uno de los puntos clave es que hay que romper de una vez con la dicotomía que se tiene de ecología o empleo. Yo creo que no, bueno, creemos, y desde Ecologistas en Acción, que no hay que elegir, que por un lado yo creo que existe esa imagen desde la sociedad que socialmente, ¿no? Desde el ámbito también como más ecologistas, de que la industria solo contamina y es muy mala, y que por otro lado pues los ecologistas quieren cerrar todo, ¿no? Entonces yo creo que esto no es cierto, y de hecho es mucho más interesante transformarlo y hacerlo conjuntamente y mucho más beneficioso, y tener industrias bueno, pues sostenibles. No es que me guste mucho, o sea, la palabra como que está muy gastada, pero nos entendemos, y la industria tiene que estar pues como pues al servicio de la vida y no al revés. De hecho, tenemos un posicionamiento en Ecologistas en Acción sobre justamente esto, que es industria para la vida. Entonces ahí sí que hablamos también del empleo, porque al final es fundamental, ¿no? Que se tenga en cuenta y repercuta en positivo, y que se transforme pues siendo pues eso, industria más sostenible, más justa. A modo de cierre, no sé si además de este informe Hablemos del Hormigón del año 2025, habéis hecho alguna otra publicación para quien nos esté escuchando y se pueda interesar un poco por las investigaciones y el trabajo que venís haciendo. No sé si nos queréis compartir algo en este sentido. Pues sí, genial que me des la oportunidad, porque además hemos publicado recientemente una web con el nombre de nuestra campaña, que se llama Industria la Justa, que pues, es así tal cual, industrialajusta.org, y ahí están recogidos pues artículos e informes que hemos ido elaborando de estos últimos 2 años, que es cuando hemos empezado a trabajar más en profundidad en tema de industrial. Tenemos un informe también de acero, y en breve, bueno, a lo largo de esta primavera sacaremos otro de la industria cementera. Así que ahí se puede encontrar todo. Vale, pues nada, pues muchísimas gracias por todas estas informaciones, Sara, y nada, estamos en contacto. Nada, pues muchas gracias a vosotros. Canto en el mar de los silencios, vientos de paz y de inconstancia. Ya recorrí algún desierto con un bastón sobre la arena, y a ti dejé
a mis venas. Sé que no soy más que el surco que haré. Sé que esta impresión será hierba y mar. Sí, pero ¿a qué? Esta voz me da toda la furia y toda la paz. Encuentro el fin en la montaña, tierra y raíz de mis palabras. Bebo el dulzor de la experiencia y el amargor de la conciencia. Somos el tren sobre el presente y en el andén queda el contexto. Sé que no soy más que el surco que haré. Sé que esta impresión será hierba y mar. Sí, pero ¿a qué? Esta voz me da toda la furia y toda la paz. Pues nos acompaña hoy en el nido Ander. ¿Qué tal, Ander? Hola, muy buenas. Bienvenido. Y bueno, en primer lugar, ¿nos podrías compartir cuál es tu relación con el mundo de la bioconstrucción? Vale, pues bueno, yo soy co-creador y co-gestor de un proyecto que se llama Gotzenea, que está ubicado en Navarra, en el que nos dedicamos, desde hace ya varios años, desde el 2018, a promover la bioconstrucción pues de diferentes formas, ya sea organizando formaciones. Tenemos un espacio aquí construido con materiales naturales y también lo alquilamos para que la gente pueda venir y participar en las diferentes dinámicas que hacemos, o incluso las propias dinámicas que pueda traer la gente y se lleven un poco la vivencia de qué es eso de habitar un espacio construido con materiales naturales. Y bueno, y a lo largo de estos años pues hemos hecho muchas charlas, talleres, jornadas, puertas abiertas, un poco con diferentes temáticas vinculadas en general a la sostenibilidad, pero como un poco hilo principal el tema de la bioconstrucción. Vale, ¿y nos podrías explicar un poco qué es esto de la bioconstrucción? Bueno, pues la bioconstrucción nosotros la definimos, por una parte, tiene que ver básicamente con el uso de los materiales naturales en la construcción. Dentro de los materiales naturales, evidentemente, también hay materiales que son más sostenibles que otros porque tienen una huella de carbono mayor o porque vienen de más lejos, pero bueno, hay otros que menos. Y luego nosotros también el tema de la bioconstrucción lo vinculamos a otra serie de factores que engloban un poco como el término más en amplitud, como es, por ejemplo, el hecho de agregar los diseños bioclimáticos en la edificación, en el diseño de las edificaciones, porque el diseño al final es una de las piezas clave. Y bueno, pues el tema de la orientación del sol, el cómo predominan los vientos y demás, es algo para nosotros como bastante esencial. De la misma forma que nosotros cuando hablamos de bioconstrucción, pues también introducimos el tema de las energías renovables, introducimos pues diferentes técnicas para calefactar tanto el espacio como el agua o otros servicios que se puedan requerir. Entonces, bueno, básicamente, esencialmente sería el uso de los materiales naturales para la construcción, pero a nosotros nos gusta hablar también de
de otros aspectos que también engloban el término, ¿no? O el hecho de cómo generamos los equipos humanos y cómo generamos los cuidados dentro de las obras o dentro de los espacios, pues bueno, al final también es algo que para nosotros es importante. Vale, y en todo este mundo de la bioconstrucción, en lo que respecta a la parte de lo que sería propiamente la construcción de una vivienda, ¿nos puedes dar algunos ejemplos para visualizar de qué tipo de materiales se pueden utilizar? Sí, pues nosotros generalmente utilizamos para la estructura generalmente la madera, básicamente. Utilizamos también la piedra, más pensando en zócalos y cerramientos. Utilizamos bastante a menudo fardos de paja para generar el cerramiento y el aislamiento de la edificación, que luego va revestida, pues ya se hace con tierra, con morteros de arcilla, ya se hace con cal, ya se hace con yeso, ya se hace con fachadas ventiladas de madera, o diferentes opciones. Y luego, pues en el interior, todos los cerramientos también los hacemos generalmente con tabiques que están construidos con madera, paja y tierra, básicamente. Hemos trabajado también el yeso, por ejemplo, para hacer suelos continuos. Y bueno, y luego ya si entramos un poco más en profundidad, pues por ejemplo en el tema de los revestimientos solemos utilizar fibras vegetales para fibrarlo y que no en la refacción luego que no fisure. Y dentro de ese mundo, por ejemplo, de las fibras, pues se pueden utilizar muchísimas fibras, ¿no? Desde la cascarilla de arroz, el cáñamo, la paja. También se pueden utilizar algas, se pueden utilizar bueno, diferentes materiales que permiten minimizar el impacto del uso de las arenas, que al final no dejan de ser uno de los elementos que más impacta, pues porque al final salen de canteras. Y bueno, entonces podríamos hablar un poco de eso, así en términos generales, ¿eh? Luego, o sea, el catálogo de materiales realmente es muy amplio hoy en día y tanto los materiales que son como más accesibles un poco en el terreno, como los materiales que podemos comprar de una forma un poquito más a gran escala o industrializada, porque hay materiales naturales que tienen muy poco procesamiento y otros materiales naturales que tienen mucho procesamiento, ¿no? Para llegar a acabar siendo un material aplicable en obra y competitivo y demás. Bueno, porque la bioconstrucción casi siempre se asemeja o se asocia un poco pues a sus entornos rurales, a gente autoconstructora y demás, pero en realidad la bioconstrucción y el uso de los materiales naturales, pues bueno, también se puede utilizar en otros contextos, ¿no? Como en reformas de pisos, en ciudades y demás. Y de hecho, bueno, pues aunque pierda un poco el purismo de su esencia, realmente es una forma de poder ganar terreno a otros materiales, ¿no? Entonces también vemos que es un proceso que sería interesante que se diese. En este programa estamos hablando sobre los impactos ambientales del hormigón, del cemento. En este sentido, has comentado varias alternativas. No sé si lo que sería el mortero de cal y arena o arcilla, que también es un componente que nos suena que se puede utilizar como alternativa, pues entraría dentro de la bioconstrucción. Y en general un poco todos estos materiales que has comentado, comparándolos un poco con el uso del cemento, del hormigón, ¿qué ventajas e inconvenientes o limitaciones puedo tener? Por ejemplo, pues Cantabria es una zona con mucha humedad, incluso hay algunas zonas cerca de ríos que en ciertos momentos pueden verse afectadas por inundaciones. Luego también estás hablando un poco del medio urbano, por ejemplo, si hablamos de edificios de varias plantas en las ciudades, ¿hasta qué punto esto es una alternativa que puede abarcar todos estos escenarios o queda más limitada para pequeñas construcciones? Ámbito rural, ámbito urbano, pero siempre desde o sea, en un contexto de edificios pequeños, no muy altos y demás. Bueno, yo creo un poco que nos han robado un poco la imaginación, ¿no? O sea, nosotros hablamos de que hay edificaciones contemporáneas construidas de 7, 8 plantas, construidas con materiales naturales, con paja, con estructura de madera, con revestimientos naturales, y que por lo tanto no es una limitación. Y de hecho, bueno, si miramos de 150 años hacia atrás, todas las grandes catedrales y grandes edificaciones, ¿no? Pues desde las pirámides hasta la catedral de Burgos, no sé cómo decirte, están construidas con materiales naturales, ¿no? Entonces, cuestionarnos si el material natural puede ser una limitación a la hora de hacer algo de grandes dimensiones, evidentemente no. Y vuelvo un poco al tema del inicio, en el que la clave está un poco en el diseño, ¿no? Hoy en día el uso del hormigón, básicamente uno de los sitios en los que nos cuesta más prescindir de él es en el tema de la cimentación, ¿vale? Porque hoy en día la mayoría de las edificaciones
que nosotros construimos no utilizamos hormigón en lo que es la propia estructura, pero sí que todavía nos cuesta un poco deshacernos de su uso en el tema de la cimentación, porque al final pues eso es un material que ofrece unas prestaciones muy buenas pues de cara a, como has comentado, la resistencia a la humedad, a la compresión y demás. Entonces es un material pues bueno que para competir contra él pues es más complicado. Siempre se puede hacer, porque nosotros conocemos edificaciones en las cuales en vez de hormigón armado, por ejemplo, pues han utilizado pues utilizando la cal hidráulica, que también no podemos obviar que bueno el cemento sale de la misma piedra que sale la cal hidráulica, y que bueno pues al final también requiere de un procesamiento de hornos de grandes temperaturas, y que el utilizar cal hidráulica en comparación con el cemento pues bueno pues tampoco es que estemos salvando un planeta así tan evidentemente, y que los costes pues se multiplican, lo que muchas veces hace insostenibles también los proyectos, ¿no? Entonces, para mí la clave sería un poco hablar de cómo minimizar el uso del hormigón en la cimentación, es decir, el diseñar una serie de cimentaciones que permitan el mínimo cantidad de uso de hormigón, ¿no? Esa sería una de las opciones. Otra de las opciones es que se puede llegar a hacer con otros materiales, pero bueno, que eso también conlleva unos pros y unos contras, entonces, bueno, que también hay que tenerlo en cuenta, porque bueno, pues como todo en la vida, ¿no? Contradicciones, al final en el momento en el que te mueves ya parece que generamos contradicciones. Y luego por otra parte, pues eso, yo creo que de cara a que sea en ciudad o que sea en terreno rústico o que sea en grandes construcciones o en pequeñas construcciones, el minimizar el uso del hormigón es la clave para generar un edificio que tenga una huella de carbono más baja, ¿no? Y luego el grosso de los metros cúbicos de material que vas a utilizar, si van a ser materiales naturales, creo que ya estaríamos hablando de una alternativa bastante viable, y de hecho lo es, y eficaz a nivel de confort, ya sea en entornos húmedos, en entornos secos, porque bueno, al final si tú utilizas el bioclimatismo como criterio de diseño, vas a hacer un edificio que va a estar adecuado al terreno, a la climatología del lugar, a la orientación y demás, no como ahora, ¿no? Que se diseña en un ordenador un edificio y luego da igual que lo plante en Murcia, que en Canadá, que en Barcelona, ¿no? Uh-huh. Al final el poner conciencia es un poco, yo creo, como la clave. En el tema de la bioconstrucción entiendo que también una limitante podría ser quizá que los costos son mayores respecto al uso del cemento, hormigón, que también esto siempre es un tema que los costos ambientales que están externalizados en terceros lugares, terceros territorios, no los tenemos en cuenta, ¿no? A la hora de pagar el precio, pero bueno, claro. a la hora de ir directamente a pagar desde cualquier persona los materiales, ¿no? Entiendo que ahí hay una diferencia considerable, ¿no? De precios. Bueno, nosotros no creemos, y en nuestra experiencia nosotros también hacemos obras y hacemos asesoramientos, no estamos del todo convencidos en que la bioconstrucción es una alternativa más cara. Es verdad que la bioconstrucción requiere de una mano de obra quizás un poquito más especializada, pues porque al final estamos planteando que los oficios que se hacen cargo pues son más artesanales, ¿no? Que una construcción, digamos, hecha con hormigón, ladrillo y cemento, en el que la industria coge mucho más papel, ¿no? Y la persona operaria pues se limita a hacer algo como muy básico y muy sencillo, ¿no? Todos los materiales llegan como muy procesados ya a obra, y la mano de obra no requiere que sea tan cualificada como en el tema de la bioconstrucción. Pero a nosotros nos gusta como una forma política de verlo, de que del montante total del presupuesto de la construcción, pues hay una parte mayor que acaba en las personas y una parte menor que acaba en la industria, ¿no? En el caso habitual, pues no se paga tanto personal, pero se paga las cementeras, se paga muchos portes, se paga las grúas, se paga tal. Y en este caso, pues bueno, pues sí que hay más mano de obra. Puede ser que esa mano de obra quizás sea un poquito más cara porque pueda ser más especializada, pero los materiales realmente no son más caros, porque nosotros hablamos de que utilizamos fardos de paja que conseguimos aquí en nuestro valle por un par de euros, y tenemos ya un tamaño de aislamiento y de cerramiento bastante grande. La arcilla, pues tú la puedes comprar tamizada en una tejería, o la puedes sacar del propio lugar, y quiero decir, los materiales naturales te permite también cambiar esa balanza, de decir, bueno, no tengo mucho dinero, pero tengo la posibilidad de ofrecer mucha mano de obra, mucho tiempo, y es una opción, ¿no? Es una opción que te puede valer o te puede no valer. Con los materiales, de alguna forma, que ahora se llaman convencionales, eso no pasa, porque el material al final sí o sí lo vas a tener que comprar
de una forma ya como procesada, por decirlo de alguna forma, ¿no? Ujú. Entonces no tienes la posibilidad. Sin embargo, nosotros pues hemos hecho muchísima parte de varias obras en las que pues eso, hemos utilizado la tierra del lugar, hemos utilizado fardos de paja de una persona que cultiva trigo pues a escasos 200 metros de la parcela donde se ha construido la casa, mucha gente que ha utilizado madera que ha explotado también de los bosques de su entorno o de gente conocida que tenía parcelas. Entonces, bueno, nosotros que sea más caro no lo tenemos tan claro. Evidentemente te puedes hacer algo humilde o te puedes hacer algo pues muy majestuoso o con cualquier material. Y puedes involucrarte tú en el proceso de la obra, ¿no? En formato autoconstructor o no, y ahí evidentemente sí que hay un abaratamiento, pero hay un abaratamiento haciéndolo con materiales naturales o haciéndolo con materiales más industrializados. O sea que no sé si he contestado a tu pregunta. Sí. Muchas gracias. Y nada, un poco a modo de cierre, ¿qué le recomendarías a alguien que nos pueda estar escuchando y no haya tenido experiencias en la bioconstrucción, pero se interese por el tema? ¿Por dónde podemos empezar? Bueno, sería cuestión también de ver un poco si ese interés viene desde un punto de vista personal de, por ejemplo, de querer llegar a hacerse una casa con materiales naturales, si es una ambición un poco más profesional de querer dedicarse a esto o si es simplemente curiosidad, ¿no? Yo creo que hoy en día, gracias a medios digitales que existen, pues es como hay muchísima información factible y viable, ¿no? Desde pequeños libros que introducen un poco al mundo de las diferentes técnicas, pues como puede ser Casas de Paja, que es un libro como muy emblemático que introduce a la gente un poco en el uso de la paja como material de construcción. Hay muchos vídeos y charlas en diferentes plataformas también que se pueden acceder. Siempre creo que también poder tomar parte en una pequeña formación o en alguna pequeña jornada sí que puede ser interesante porque puede permitir que tú puedas hacer las preguntas que te rondan en la cabeza y buscar respuestas como más específicas a lo que te estás planteando, ¿no? Y no sé, yo creo que sería un poco pues juntarte con la gente que sepa, ¿no? Y preguntarle. No sé, nosotros hemos hecho un mogollón de formaciones y es una opción que nos parece interesante porque luego a las formaciones se apunta gente con perfiles muy diversos y con intereses muy diversos, ¿no? Igual luego en la formación el contenido es el mismo, pero en todos los espacios que se generan un poco más informales y demás, pues bueno, el poner en común cuáles son las ideas que tiene cada cual y poder hablar sobre ellas posibilita un poco como profundizar en ese conocimiento, ¿no? Y colectivizarlo de una forma como, pues eso, más concreta, por decirlo de alguna forma. Vale, pues muchísimas gracias por tu tiempo, Ander. Vale, pues a vosotros. Hasta aquí las entrevistas con Sara y Ander como primera aproximación a unas temáticas sobre las que es probable que en futuros vuelos volvamos a hablar y a profundizar. Por cierto, entre ambas entrevistas escuchasteis la canción La Furia y la Paz, del proyecto musical que ha sonado otras veces en el nido, llamado Delaware, en su disco Refugio, y en el que la voz y una de las guitarras es la de nuestro pajarillo Alex. Bueno, vamos ahora con las 3 píldoras informativas de las que os hablamos en la intro, textos que también podéis leer completos en briega.org, el medio de contrainformación de Cantabria, además de en algunos otros medios de comunicación. En primer lugar, paso a leeros un texto difundido desde la librería La Libre el pasado 23 de marzo. Salvar La Libre, una librería autogestionada frente a la presión inmobiliaria. En La Libre, librería alternativa y centro social autogestionado ubicado en Santander, cumplimos 25 años a finales de 2026, aunque no podemos negar que lo celebramos por los pelos. A mediados del pasado diciembre nos llegó la noticia de la puesta en venta del local, un jarro de agua fría para un proyecto con un frágil equilibrio económico. De repente nos vimos barajando a toda velocidad diferentes escenarios que pudieran dar continuidad al proyecto. Aún no teníamos una cifra exacta, pero ya lo preveíamos inasumible y la búsqueda de otros locales de similares características para alquilar o comprar a un precio asequible parecía casi imposible. Lo más probable sería tener que mudarnos a una zona menos céntrica o a un espacio mucho más pequeño. Pero en un mundo donde el lucro gobierna todas nuestras relaciones, pensamos que un proyecto que ha sobrevivido un cuarto de siglo, abriendo de lunes a viernes con trabajo voluntario, no podía desaparecer. Cuando supimos el precio nos surgieron varios pensamientos. El primero, no es tanto dinero tal y como está el mercado. De tal manera hemos integrado la subida meteórica de los precios inmobiliarios.
El segundo, no podemos pagar esa cantidad de ninguna manera. El importe, incluyendo impuestos y gestiones, iba a rondar los 150.000 euros. A estas alturas ya estábamos en contacto con COP57, una cooperativa de servicios financieros éticos y solidarios que trabaja por la financiación de proyectos de economía social, que nos podría dejar el 80% del importe. Pero aún así era imposible para nuestros ingresos devolver ese préstamo en tan solo 15 años. Ante la urgencia de tomar una decisión, al haber ya una oferta de compra y con la convicción de mucha gente de que la Libre debe continuar y hacerlo además en su casa de Sotileza, varias personas ofrecieron a prestar íntegramente el importe necesario. Con la estrategia posterior solo esbozada, se firmó el contrato de arras y se blindó el acuerdo de compra. Se realizó una asamblea abierta multitudinaria en la que se vieron viejas y nuevas caras con el ánimo de seguir adelante y las ganas de trabajar intensamente en ello. Se vienen por delante duros meses de preparación de una campaña de crowdfunding y de recogida de donaciones directas. Necesitamos recaudar con urgencia todo el dinero que podamos y así devolver la mayor parte del préstamo que hemos recibido en el menor tiempo posible. Dentro de un contexto general, los precios se han disparado en los últimos años, y en el caso de los locales, son innumerables los que se están vendiendo para reconvertirlos en pisos de alquiler turístico. Los ecos de la gentrificación tardaron en llegar a las provincias, aunque ya los oímos por aquí. Otros centros sociales de la ciudad, entre ellos Smolny, se han visto obligados en los últimos meses a buscar otro espacio o a pagar el doble de alquiler. En la prensa estatal leemos cómo la nueva ola de gentrificación afecta a otras librerías con una larga historia detrás, como El Local, en el Raval de Barcelona. La historia de la Libre es la de 25 años de gestión de una librería sin poner un solo salario sobre la mesa, cubriendo las necesidades económicas con la venta de libros y las cuotas de socios, renunciando con convicción a acceder a subvenciones u otras formas de financiación ajenas. No por una cuestión de pureza, sino por coherencia. Un espacio mantenido por y desde la militancia, sin tener que rendir cuentas a nadie, demostrando que se puede hacer colectivamente un trabajo complejo, constante y profesional. Como centro social es la historia de cientos de actividades, charlas, talleres, proyecciones, clubs de lectura, exposiciones, fiestas. Es el orgullo de haber sido la casa de multitud de colectivos y asociaciones, de sus reuniones y asambleas. Un lugar abierto donde todas las actividades son de carácter gratuito. Nadie cobra, nadie paga. Aunque sí invitamos a todo el mundo a hacerse socio, tanto a nivel individual como colectivo, puesto que la mitad de nuestro sostén económico viene de ahí. La otra mitad viene de la librería, que es lo que articula todo el proyecto y lo que le dio sentido al nacer. Hace 25 años no había en Santander nada parecido a La Libre, una librería alternativa con textos críticos, con libros de temática política y social. Por suerte, con el paso de los años, se ha visto el nacimiento de otros espacios respirables dentro de la ciudad. En el mundo de la velocidad y de la saturación del mercado editorial, creemos que los libros no tienen fecha de caducidad, y mucho menos la que el mercado manda, aunque eso suponga tener unas ventas menores. No queremos entrar al juego de las novedades aceptando acuerdos inasumibles física e ideológicamente con enormes distribuidoras. No podemos competir con la velocidad de Amazon, pero podemos conseguir casi cualquier libro que se nos pida, alternativo o superventas en un plazo de 2 o 3 semanas. Aún así no todo es de color de rosa. Ha habido temporadas en las que a duras penas se cubría todos los turnos de la librería, entre otras tareas. También se ha acusado una bajada en las ventas de libros y poca presencia de gente en las estanterías, más allá de la asistencia a las actividades. Además notamos que nos vamos haciendo mayores y que la necesidad de un relevo generacional está en el aire. Es difícil no pensar en ello cuando nos enfrentamos a la idea de devolver un préstamo durante 15 años. Aunque suene algo manido, hemos visto en esta crisis una oportunidad, un momento para darle un nuevo impulso a la Libre, aprovechar el altavoz de los medios y el boca a boca para que más gente nos conozca, para reconectar con quien estaba lejos y para llegar más allá de nuestros muros. Invitamos a todo el mundo a venir a conocernos, a fisgar las estanterías, a cruzar la puerta sin miedo y charlar con les libreres, a darle vida a este espacio que es de todes. También queremos recordar que estamos en www.librerialalibre.org, donde se pueden encontrar desde el catálogo de la librería y la biblioteca hasta la agenda de actividades, desde los audios de las charlas que realizamos hasta los trabajos del taller de serigrafía, pasando por la explicación de qué es nuestra tienda gratis. Además, ahora nos podéis encontrar en redes sociales. Se trata de una decisión complicada, no exenta de debate interno, pero hemos pensado que puede ser una herramienta útil y adaptada a los nuevos tiempos. Sabemos que hay mucha gente que no nos conoce y para difundir el proyecto tu ayuda es muy importante. No podemos dejar de incidir en la urgencia económica actual. Debemos devolver el dinero adelantado altruistamente y lo tenemos que hacer entre todos.
Aunque ya se pueden hacer donaciones directas, tardaremos unos meses en lanzar el crowdfunding, debido a los requisitos exigidos por las plataformas. Os iremos informando cuando esté todo listo. Mientras tanto, es importante que no se deje de hablar de la necesidad del dinero. Te esperamos en La Libre porque la libre se queda. Vamos ahora con un fragmento de la nota de prensa publicada por los colectivos vecinales en defensa del territorio el pasado 26 de marzo, nota de prensa la cual podéis leer íntegra en briega.org y otros medios de comunicación también. El pasado martes 24 de marzo, miembros de la Guardia Civil se presentaron en las obras del polígono eólico El Escudo para ordenar su paralización. Tanto en la tarde del martes como ayer miércoles hemos podido constatar que las obras siguen paralizadas en todo el trazado. Desde los colectivos vecinales en defensa del territorio denunciamos una vez más que la sucesión de irregularidades en todo el proceso de tramitación del polígono eólico El Escudo han sido muy amplias, desde las inexactitudes en los lugares de emplazamiento de las infraestructuras, continuando por los sondeos iniciales, que empezaron sin tener los permisos legales que les avalaran, y las obras posteriores. Recordamos que de esta obra son responsables Iberdrola, Biocantaber y el Banco Santander, también instituciones de los gobiernos autonómico y central por medio de diversos informes y autorizaciones, la Universidad de Cantabria a través de la Fundación Instituto de Hidráulica Ambiental de Cantabria y la Fundación Leonardo Torres Quevedo, junto a la inestimable complicidad o silencio de autoridades y partidos políticos en el poder en el presente y en el pasado. Celebramos la paralización de las obras del polígono eólico El Escudo, pero exigimos que sean los promotores quienes asuman la responsabilidad de las consecuencias del ecocidio que han cometido. Finalmente, queremos destacar que esta paralización sienta un precedente que anima a seguir en la lucha contra estos megaproyectos energéticos que pretenden expoliar los territorios, además de implicar una estafa económica en una burbuja especulativa vinculada a las subvenciones con dinero público. Hacemos, por tanto, un llamamiento a toda la población de Cantabria a seguir movilizándose y visibilizando su rechazo a estos megaproyectos energéticos sin caer en los intentos de dividir y manipular la opinión pública con el nuevo Plan Regional de Ordenación del Territorio del señor Roberto Media, que pretende imponer unas discriminatorias zonas de exclusión eólica en Cantabria, estableciendo un delirante despliegue de polígonos eólicos en Campoo Los Valles, Iguña y Soba. Tras esta nota de prensa, el pasado 1 de abril, desde los colectivos vecinales en defensa del territorio, sacaron una nueva nota de prensa que también os animamos a buscar y leer, y podéis encontrarla íntegra en briega.org bajo el título El polígono eólico El Escudo, denunciado ante la UCO por los colectivos vecinales en defensa del territorio. Además han anunciado una nueva acción en las obras del polígono eólico El Escudo bajo el lema Paremos el ecocidio en el Escudo, no al sacrificio de Iguña, Campoo Los Valles, y que consistirá en una marcha a la Braña de San Martín, Hoyo de los Vallados, en Molledo, el próximo domingo 19 de abril, quedando a las 11 de la mañana en la estación de Renfe de Bárcena de Piedeconcha. Federico no es un periodista más, algo tiene que lo hace tan especial. Será su partidismo o su devoción a quien se considera conservador. Federico es un crítico genial, no conoce lo que es la imparcialidad. Se define a sí mismo como un neoliberal, defensor del capitalismo global. No vamos a renunciar al derecho de ser informado. Nos omiten la verdad. ¿Hasta cuándo manipulado? Camino y camino hasta llegar a la derecha de la conformidad. A través de las ondas o desde la red, su misión será la de tergiversar. Su misión será la de tergiversar.
tentáculos de la gaviota imperial. Eres un puto proselitista más. Todos tus fieles te seguirán, creyendo que predicas con la verdad. Radios libres, más ondas sin intereses. Radios libres, sintonía popular. Radios libres, voces que bajo sospecha van lanzando mensajes de libertad. Radios libres, más ondas sin intereses. Radios libres, sintonía popular. Radios libres, voces que bajo sospecha van lanzando mensajes de libertad. Mensajes de libertad. Escuchabais la canción Radios Libres de Acto Vandálico y previamente escuchabais dos canciones de fondo de la banda Guitario llamadas Antifer y Le Conquegant. Finalmente vamos a leeros el comunicado difundido estos días desde Radio Almaina, Radio Libre de Granada. Hola compas, tenemos notición. Por fin nos ha llegado la sentencia y la audiencia nos ha dado la razón. Hemos ganado. La Junta de Andalucía utilizó retorcidamente, digamos, las herramientas de la ley para intentar censurarnos, aunque en esto no nos da la razón la audiencia, que nos intentaron censurar no lo menciona. Pero sí dice la audiencia que se nos negó el derecho a tener una licencia de emisión cumpliendo todos los requisitos por nuestra parte. Es cierto que hasta el día 4 de mayo la sentencia no es firme. La Junta de Andalucía puede recurrir en casación, pero teniendo en cuenta la claridad de la sentencia y el argumentario que el tribunal hace, incluso aunque la Junta decidiera recurrirlo, posiblemente ni siquiera se lo admitirán a trámite, por la evidencia de los hechos. Así que hay que esperar con los dedos cruzados hasta el día 4 de mayo, pero tenemos un 99% largo de posibilidades de que la sentencia termine siendo firme y la licencia de emisión se nos tenga que conceder. Queremos agradecer a nuestra abogada Marisa Dávila, a la gente de Radio Topo de Zaragoza, al resto de Radios Libres y a todas las personas que integran a los colectivos sociales de Granada, que han estado apoyándonos tanto moral como económicamente durante estos más de 2 años de procesos legales para que nos reconocieran un derecho que nos pertenecía. Y animamos a los colectivos a integrarse a la radio, haciendo programas propios, siguiendo dando difusión, puesto que ahora el altavoz está más firme que nunca. Por todo eso, os animamos a acompañarnos. Radio Almaina no se calla. Iritsi da eguna, bihotza otik irten zait bat-batean. Ezagutu dudanean, bizitza gatzik ez du, ezin bazara maite mindu, tren bakarra eta ezin galdu. Iritsi da eguna, ogia erostera joan etxandalean. Noekerrak du artean, nota bera topatu, eta geratu mezmuntu, ideiak zaizkitu zizurtu. Hasta aquí el vuelo de esta semana y nada. Estamos ya cocinando los próximos programas, así que si el flow de la vida nos lo permite, volveremos con un nuevo vuelo en 2 semanas. Hasta entonces, ya sabéis, seguid siempre volando libres y rebeldes y nos escuchamos muy pronto en el nido de El Pájaro Observador.